Desde hace 2 años, Europa está sumido en la mayor guerra de los últimos 80 años entre los dos países más grandes del continente. El 7 de octubre, Israel y la Franja de Gaza saltaron en llamas, y todo Oriente Próximo está a punto de estallar. En África cae un gobierno tras otro, tomados por los golpistas apoyados entre otros por proxies rusos. En Sudamérica, Venezuela se prepara para invadir a su vecino mucho más pequeño, y todo ello ensombrecido por la visión de una gran guerra en el Pacífico en defensa de Taiwán, en la que participarían los dos estados más poderosos de este siglo, Estados Unidos de América y la República Popular China. Como es que al cabo de una docena de años hemos pasado de una época relativamente tranquila, en la que el principal problema era encontrar la choza de paja donde se escondía el líder de cierto grupo terrorista, a una situación de caos internacional con varias guerras periféricas y la perspectiva real de una guerra mundial. ¿Cuál es la situación del mundo en 2024 y por qué está como está? Bienvenido al informe de cada 20. La guerra, parte integrante de la humanidad. Se conserva poca información sobre la civilización sumeria, pero sabemos por las inscripciones que la ciudad de Kish libró numerosas guerras con el centro de Uruk. No fue diferente más tarde con la civilización egipcia, las guerras del Peloponeso con los griegos, la expansión del Imperio Romano, así como en épocas mucho más cercanas a nosotros, como la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, la última generación que recuerda los horrores de la década de 1940 agoniza lentamente. Se pueden ver interminables documentales y visitar los lugares de las batallas o de los exterminios masivos, pero todo esto se ha podido hacer en la comodidad de la paz internacional en la que ha vivido la inmensa mayoría de la humanidad durante los últimos 80 años. Por esta razón, para muchos, especialmente las generaciones más jóvenes, la última gran guerra se convierte en un recuerdo tan abstracto como las guerras de los espartanos contra los atenienses, y esto no es casual. El orden internacional, surgido tras la Segunda Guerra Mundial, fue un acontecimiento sin precedentes. La región dominante, en comparación con el resto del mundo, Europa, se autodestruyó en pocos años. Todas las grandes potencias, antaño poderosas, Alemania, Francia, España, los Países Bajos o incluso Gran Bretaña, eran sombras de lo que habían sido. Sobre sus ruinas se alzaron las dos potencias que dominarían el mundo durante las siguientes décadas. La magnitud de la superioridad militar e industrial de los Estados Unidos de América y de la Unión Soviética sobre el resto del mundo era abrumadora. En el caso de los estadounidenses también estaba la economía, que iba a dominar por completo las economías del resto del mundo, siguiendo la obra maestra de los planificadores y responsables políticos estadounidenses, con el sistema de Bretton Woods incluido. A este dualismo del mundo se le añadió la complejidad de otro acontecimiento, el descubrimiento de la bomba atómica. Así, casi de la noche a la mañana, pasamos de una situación en la que desde los albores de los tiempos teníamos cientos o incluso miles de pequeños centros que verificaban su propia posición mediante la guerra, a un punto en el que, mediante el proceso de eliminación y desarrollo tecnológico, dos superpotencias dominaban el equilibrio de poder en el planeta Tierra. Todos los centros de poder menores, en lugar de tomar el camino de la confrontación directa, se vieron obligados a acudir a los dos dominadores de sus respectivas esferas de influencia, ya que estos actuaban como una especie de árbitros supremos. Mientras tanto, los árbitros, al no tener un pacificador entre ellos, entraron en un bloqueo estratégico. Se bloquearon porque no pudieron resolver el choque por medios convencionales. Los medios de destrucción masiva, las armas nucleares que tanto estadounidenses como soviéticos poseían pocos años después de la guerra, obligaron a ambas potencias a ejercer una gran moderación. Sin armas nucleares, lo más probable es que se hubiera producido un enfrentamiento en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, con nuevos territorios, millones de soldados que sacrificar y las fábricas construidas por Estados Unidos, probablemente habrían marchado sobre una Europa devastada. Estados Unidos, aún más poderoso económica e industrialmente, se habría visto obligado a actuar de nuevo en socorro de Europa, pues no quería que Eurasia se convirtiera en un supercontinente comunista gobernado desde Moscú. Paradójicamente, no salvó de esta terrible visión el arma más terrible creada por el hombre. Así que Moscú y Washington tuvieron que jugar con mucho cuidado, ya que surgió una nueva variable en el cálculo estratégico, la destrucción masiva y mutua en caso de guerra a gran escala.
El periodo que conocemos hoy como Guerra Fría fue, por tanto, de gran incertidumbre y temor a la aniquilación nuclear, manifestado por ejemplo en la crisis de los misiles de Cuba, pero históricamente fue uno de los periodos más pacíficos de la historia mundial. Por supuesto, fuimos testigos de guerra. Vienen a la mente la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam, pero por lo general se llevaron a cabo de forma controlada y limitada. A menudo fueron guerras proxy, sin riesgo de extenderse a todo el mundo e implicando solo a una fracción de la población humana. Durante décadas, la guerra convencional desapareció de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Con el bloqueo militar, la rivalidad comenzó a producirse en el plano de los sistemas de gobierno. Tras 45 años de confrontación, el comunismo abandonó el fantasma en su enfrentamiento con las economías de mercado capitalistas, primero en forma de movimientos de liberación de los estados satélites, Solidaridad en Polonia o la caída del muro de Berlín, y poco después con el colapso de toda la Unión Soviética. Un mundo de dos superpotencias, un mundo bipolar, se convirtió en un mundo con un único hegemón, la era unipolar de Estados Unidos. Aunque la economía combinada de los países de Europa Occidental seguía siendo comparable a la de Estados Unidos, era esencialmente un conglomerado de diferentes países de tamaño medio. Estados Unidos, en cambio, tenía la mayor economía consolidada del mundo, con un 30% del Producto Interior Bruto Mundial en el año 2000, basado en el dinero del mundo, el dólar, que Washington controla. Era la única superpotencia que disponía del atributo de poder hegemónico, la todopoderosa Flota de Alta Mar, que es el órgano ejecutivo de la voluntad hegemónica. Por último, disponía de un sistema liberal basado en los principios del derecho internacional, hecho a medida de los estadounidenses. Las grandes guerras se convirtieron así en una reliquia del pasado, porque el poder que los estadounidenses habían acumulado a su alrededor les colocaba en el papel de juez supremo de toda disputa internacional. Y si alguien desobedecía al juez supremo, tenía que enfrentarse al poderío militar estadounidense. Estas guerras difícilmente fueron ganadas por los estadounidenses, más sobre esto en un momento, pero ciertamente fueron perdidas por los actores que las provocaron, ya fuera Saddam Hussein, Milosevic o Gaddafi. Volvió a haber guerra, pero solo en la periferia del sistema, no necesariamente provocada por un equilibrio de poder mundial que crujía, esta vez forjado en hierro por los estadounidenses, sino por la temeridad de los autócratas. Hubo excepciones, como la Federación Rusa, heredera de las bombas nucleares soviéticas. De este modo, los estadounidenses no interfirieron en la matanza del Kremlin en Chechenia, pero su poder se derrumbó tan rápidamente que los estadounidenses empezaron a temer más una desintegración incontrolable que el potencial ruso. La superioridad estadounidense y la estabilidad del sistema internacional eran férreas, de modo que los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial parecían un juego de bárbaros. Nadie podía imaginar que horrores similares serían posibles en el siglo XXI. Incluso momentos antes del 24 de febrero de 2022, el término guerra de trincheras sonaba como un chiste sin gracia. En realidad, a pesar de que el momento unipolar de Washington ha irritado durante mucho tiempo a muchos actores internacionales, especialmente a los de tendencias revisionistas, esta construcción del sistema internacional garantiza por sí misma la máxima estabilidad y evita grandes guerras. Y no se trata ya de los estadounidenses, esta ley es independiente de la potencia dominante. No sería diferente si los comunistas y no los capitalistas hubieran ganado la competición mundial, incluso entonces sería relativamente pacífica, pero los valores por los que nos regiríamos serían diferentes. Así surgió la expresión de «el fin de la historia». No había guerras, todas las disputas se resolvían a través de organismos internacionales y si a alguien no le gustaba, recibía la visita de la Marina estadounidense. Hoy el mundo es muy diferente. ¿Cuál es el motivo? Hay muchas razones por las que el momento unipolar de Estados Unidos ha empezado a desvanecerse, pero la más importante es el crecimiento sin precedentes de China. La liberación del potencial demográfico de China por Deng Xiaoping en la década de 1970 fue un punto de inflexión en la historia mundial, aunque por supuesto casi nadie se dio cuenta de aquello en aquel momento. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en pleno apogeo y los norteamericanos, deseosos de debilitar al bloque comunista, relajaron sus relaciones con Pekín. Richard Nixon voló a China para reunirse con Zhou Enlai y uno de los autores del acercamiento fue el recientemente fallecido Henry Kissinger. China empezó a crecer.
En 2 generaciones pasó a ser de un país empobrecido y atrasado, paralizado por las políticas de Mao, a convertirse en la segunda superpotencia mundial, con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 10% anual durante muchas décadas. Pekín ha sacado a cientos de millones de sus propios ciudadanos de la pobreza extrema, al tiempo que adquiría los atributos de un aspirante al liderazgo mundial. Por nombrar solo algunos, una continua y enorme ventaja demográfica sobre el hegemón, un increíble crecimiento de la industria autóctona y de las tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial, un creciente poder militar y una presencia diplomática y económica en muchas partes del mundo que eclipsa a la estadounidense. La aparición de un rival con este perfil, escala, recursos y ambición ha socavado el orden creado y basado en los estadounidenses cada año que pasa, y más aún después de 2001, año en que China fue admitida en la Organización Mundial del Comercio. Aunque los chinos, de acuerdo con su doctrina de 24 caracteres, que incluye la frase «oculta tus capacidades», efectivamente las ocultaron, no era difícil ver que Pekín no tenía ningún interés en mantener un orden internacional en el que los estadounidenses tuvieran siempre la última palabra. Al fin y al cabo, los chinos, que rememoran su historia en siglos e incluso milenios, se ven a sí mismos como el Zhonggou, el Reino Medio, el Estado Central, y por eso creen que era natural que tarde o temprano China fuera el centro del mundo, una vez más. La aparición de una China poderosa ha cambiado el cálculo estratégico en muchos centros de poder en todo el mundo. De repente, en una balanza mundial que había estado lastrada solo por el lado del potencial estadounidense, había un peso chino en el otro lado, el cual fue bajando la balanza año tras año, inclinando el equilibrio. China no solo se convirtió en un rival directo de Estados Unidos, sino en un centro de poder que empezó a reforzar cualquier iniciativa para socavar el dominio hegemónico estadounidense en muchas partes del mundo. Cualquier autócrata, pequeño o grande, recibía de repente financiación para hacer caja con los recursos que poseyera, tras lo cual podrían irse de compras de armas al Kremlin. Debido a que los chinos no están interesados en la democracia ni en los derechos humanos, ambas partes salían ganando. China estaba socavando el orden existente no solo apoyando directa o indirectamente a los centros antiamericanos, sino simplemente siendo un polo económico e industrial alternativo a los estadounidenses o a Europa. Pekín proporcionaba una palanca que cualquier responsable político o empresario podía emplear, a menudo una palanca mucho más competitiva. El crecimiento chino minaba cada año aún más la omnipotencia estadounidense, pero esta no era la única razón de su debilitamiento. Desde la caída de los soviéticos, Washington se había convencido del carácter infinito de sus propios recursos y de la necesidad de extender el control incluso a zonas periféricas, como Afganistán o Irak. Esto había conducido a varios errores estratégicos masivos. Estados Unidos se involucró en guerras inútiles, que no solo costaron la vida de varios miles de estadounidenses y unos cuantos billones, para ser precisos 4 billones americanos de dólares, sino que también dejaron un desorden aún mayor sobre el que los dos principales oponentes de Estados Unidos, sin contar a China, es decir, Rusia e Irán, empezaron a reconstruir su poder. En otras palabras, contribuyeron al colapso acelerado del orden de la Pax Americana. Hoy podemos ver que los estadounidenses también perdieron narrativamente estas guerras. En estos momentos, el sur global está narrativamente en contra de la víctima de la agresión rusa, Ucrania, porque esta última está apoyada por los estadounidenses, quienes, según esta narrativa, llevaron a cabo las invasiones ellos mismos, por lo que su apoderado, Kiev, no merece su apoyo. Todo este proceso se ha visto exacerbado por otro fenómeno, el crecimiento global de la riqueza, el progreso tecnológico y el acceso masivo a los medios de proyección de poder. Tras la Segunda Guerra Mundial, solo un puñado de estados, y solo 2 a la escala necesaria, disponían de la tecnología y los medios armados para proyectar la fuerza de forma eficaz. Pero tras 70 años de relativa paz y de creciente prosperidad, muchos centros más pequeños disponen ahora de sus propias fuerzas armadas efectivas, incluidas fuerzas aéreas, navales y terrestres avanzadas, e incluso misiles balísticos. Y recordemos, pueden utilizar este potencial dentro de su propia geografía, lo que supone un multiplicador positivo para ellos. Los estadounidenses que quieren proyectar su propio poder deben ocuparse primero de la geografía, que es por cierto su mayor reto en una posible guerra con China. Así que el ascenso de China, las decisiones equivocadas del hegemón y los avances tecnológicos, así es como podemos resumir las causas del colapso del orden unipolar y cómo podemos juntar estos motivos y vestirlos con un solo actor, la Federación Rusa.
apoyada por China y estableciendo una estrecha cooperación económica con Europa Occidental, con el beneplácito de Washington, Rusia pasó las 2 décadas del siglo XXI modernizando a fondo su ejército. Su campo de pruebas fue Oriente Próximo, o más bien sus ruinas tras varias intervenciones estadounidenses, que con el tiempo se convirtieron en el teatro de operaciones preferido del Kremlin. Además, el fracaso de Estados Unidos y Occidente en general a la hora de castigar a Rusia por su invasión indiscriminada del Donbass y la anexión de Crimea fue interpretada como debilidad y llevó a los rusos a intentar expulsar por completo la influencia estadounidense de Europa Central. Recordemos el ultimátum de diciembre de 2021 que precedió a la guerra con Ucrania. La OTAN, o seamos realistas, los estadounidenses rechazaron el ultimátum, pero al mismo tiempo rechazaron la política de disuasión militar contra el Kremlin. En otras palabras, dieron a Ucrania por perdida. Por supuesto, antes de la guerra suministraron a los ucranianos un gran número de armas antitanque, pero entre bastidores, en el Pentágono estaban convencidos del colapso inminente del país. A pesar de saber con al menos 6 meses de antelación que los rusos atacarían, la Casa Blanca dio a los ucranianos como mucho una semana para sobrevivir, como admitió el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Se esperaba que Ucrania durara como mucho una semana, como señala Zbigniew Parafianowicz en su libro Poland at War, citando a diplomáticos polacos que hablaron con Sullivan en aquellos momentos. Por eso Estados Unidos se preparaba para evacuar a 40.000 personas de Ucrania, no solo ciudadanos estadounidenses, de los cuales había menos de 20.000 en Ucrania en aquellos momentos. Washington quería evacuar a toda la clase dirigente ucraniana, a todas las élites del Estado. El famoso «necesito munición, no que me lleven» se aplicaba no solo a Zelensky, sino a todas las élites ucranianas. Los ucranianos, en la visión de los estadounidenses, estarían librando una guerra de guerrillas al cabo de una semana. ¿Qué demuestra esto? Que el sistema de Pax Americana, al que los ucranianos, resistiéndose, decidieron unirse, resultó ser más fuerte de lo que parecía para el principal beneficiario y garante de este sistema, Estados Unidos. Los ucranianos empezaron a triunfar, provistos de armas occidentales y de la debilidad de la Federación Rusa, que demostró su fragilidad estructural cuando se enfrentó a un adversario serio. Los estadounidenses podrían haber descorchado el champán. Pronto quedó claro que Rusia no conquistaría Ucrania. Moscú, socio clave de los chinos para desafiar el orden estadounidense, se desangraba en las estepas ucranianas. China no podía apoyarlo abiertamente, pues sería un suicidio diplomático. Al mismo tiempo, Europa estaba a punto de decidirse finalmente por un refuerzo militar, lo que dejaba a los estadounidenses en libertad de desviar recursos al Pacífico para enfrentarse a China con toda su fuerza. Joe Biden, al ver que los rusos invadían Ucrania, pasó de tener que haber dicho con tristeza «la Pax Americana ha muerto» a poco más de un mes después, al ver que las tropas del Kremlin se retiraban y Occidente pasaba a la ofensiva, a poder afirmar «viva la Pax Americana». Pero una cosa es cierta en geopolítica, nada es seguro. El año y medio siguiente fue testigo de una serie de éxitos ucranianos. A medida que los ucranianos liberaban miles de kilómetros cuadrados de su país, la Rusia de Putin se debilitaba día a día, mientras que los estadounidenses volvían a su papel de superpotencia todopoderosa. Y así, aunque apoyaron materialmente a Kiev, gestionaron la guerra de tal manera que Rusia se desangraba, pero sin dejarla derrumbarse por completo. La ayuda militar se reducía constantemente, por lo que en el momento de la contraofensiva de verano, los ucranianos no habían visto muchos de los elementos clave del campo de batalla, como aviones de combate modernos o misiles balísticos con un alcance de más de 150 kilómetros, y también recibieron un número muy limitado de tanques modernos. Como resultado, el mando ucraniano, que no quería enviar a su propio ejército a la perdición, adoptó un enfoque muy cauto en la ofensiva de Zaporizhia, que se vino abajo cuando se topó con posiciones rusas bien preparadas. La agenda occidental de apoyo a Ucrania también se vino abajo, especialmente desde Estados Unidos. Con los problemas internos multiplicándose y otros asuntos internacionales compitiendo con Ucrania por la atención, la cuestión del apoyo continuado a Kiev está en duda. Si Ucrania no recibe este apoyo, es muy probable que también se cuestione el Estado ucraniano, o en el mejor de los casos se congele el conflicto.
Un escenario así llevaría a repetir el ultimátum de diciembre de 2021, dentro de unos años, solo que esta vez los militares rusos no estarán en la frontera con Ucrania, sino con un estado de la OTAN, muy probablemente Estonia, Letonia o Lituania, ya que geográficamente es el punto de cohesión de la OTAN más fácil de romper. Como señalábamos en nuestro reciente material al que hacemos referencia, dentro de 3 años el Kremlin puede haber acumulado recursos bajo las fronteras de la OTAN que plantearán cuestiones existenciales a la alianza. Será entonces cuando los marines estadounidenses tendrán que presentarse en Estonia, Lituania y Letonia con la perspectiva real de perder la vida. Y si no lo hacen, lo más probable es que el concepto de OTAN sea cosa del pasado. Y de esta manera nos encontramos dejando atrás 2023 y encarando 2024. El momento unipolar que conocimos a principios de siglo ha quedado atrás, pero ¿podemos llamarlo ya un mundo plenamente multipolar? Los rusos se juegan todo su estado, que puede derrumbarse si pierde la guerra, para demostrar que la Pax Americana ha llegado a su fin y que la omnipotencia de Washington tiene sus límites físicos. El realismo nos dice una cosa: lo que será el orden mundial en los próximos años y décadas vendrá determinado por las decisiones que se tomen en 2 lugares del mundo, Washington y Pekín. Cómo será este futuro también puede reducirse a 2 cuestiones fundamentales, una para cada potencia. En primer lugar, la pregunta para los responsables políticos estadounidenses es: ¿continuamos con nuestra estrategia de mantener el orden liberal global basado en el derecho internacional que creamos tras la Segunda Guerra Mundial y que nos ha servido para llevar a nuestro país a la dominación mundial absoluta y que hemos perdido como resultado de las malas decisiones, guerras innecesarias y de los procesos de la historia como el ascenso de China y el desarrollo masivo de la tecnología? Y en segundo lugar, la pregunta para los responsables políticos chinos sería: ¿intentamos una anexión forzosa de Taiwán, que es muy probable que conduzca a una guerra mundial, cuyo resultado es difícil de predecir? Y si es así, ¿cuándo? ¿Habiendo alcanzado qué objetivos? La cuestión para los chinos es bastante sencilla, así que concentrémonos en la de los estadounidenses. Sobre todo porque la guerra de Rusia con Ucrania es el escenario para responder a estas preguntas, principalmente para los estadounidenses, pero también en parte para los chinos. Washington tiene esencialmente 3 opciones. Opción 1, puede seguir apoyando a Ucrania e incluso aumentar este apoyo. Esto supone un sí inequívoco a la pregunta planteada anteriormente. Opción número 2, puede detener o reducir drásticamente su apoyo a Ucrania y concentrarse plenamente en China. Aquí la respuesta también es sí, pero a los ojos de los defensores de tal política en Washington. Pero como discutiremos más tarde, esto es una ilusión. Por último tenemos un no rotundo, es decir, el aislacionismo estadounidense, retirándose de su papel de policía del mundo y persiguiendo sus propios intereses solo cuando sea necesario. Para ilustrar por qué Ucrania es el momento de facto elegido por los estadounidenses, revisemos la siguiente polémica en Twitter con Elbridge Colby. Colby fue subsecretario de Defensa para la Estrategia durante la administración de Donald Trump y ahora es cofundador del think tank Iniciativa Maratón. Colby es partidario de la opción número 2. Insiste en centrar por completo la atención y los recursos de Washington en la dirección más importante con diferencia, Asia Oriental. China, como hemos dicho, es el desafío más serio para los norteamericanos en sus 200 años de historia. Además, toda la región de Asia Oriental, que ya es el centro económico del mundo, está creciendo. Si Estados Unidos quiere seguir siendo el hegemón, tendrá que estar allí con todas sus fuerzas. Mientras tanto, los recursos son limitados y los estadounidenses no pueden estar en todas partes como hace 20 años. Por lo tanto, incluso guerras como la de Ucrania deben clasificarse como periféricas y no deben distraer a Estados Unidos de las amenazas que son más importantes desde el punto de vista de los intereses estadounidenses. Es Europa la que debería ocuparse de su seguridad, liberando así recursos estadounidenses. Creemos que esta es una representación justa del argumento de la opción 2 y de Elbridge Colby, quien, cabe señalar, apoya personalmente la lucha ucraniana. Es un argumento legítimo, pero como hemos señalado anteriormente, es una ilusión. En caso de cese de las hostilidades en Ucrania, es decir, de congelación del conflicto, Rusia reconstruirá su potencial bélico y lanzará un nuevo ultimátum a la OTAN en un plazo de 3 a 6 años.
Su manifestación física será muy probablemente el despliegue de sus propias tropas en dirección a Pskov para amenazar a los estados bálticos. Lo que no es probable es que Europa sea capaz de enfrentarse colectivamente a los rusos. En primer lugar, no existe ningún formato en el que pueda hacerlo. El garante de la OTAN es Estados Unidos. Los miembros europeos de la OTAN, que por decirlo sin rodeos, temen a Rusia y tienen cierto poder militar, es decir, Finlandia, Suecia, Polonia o Rumanía, serán reacios a defender el Báltico porque intuirán que se avecina una gran guerra y su prioridad será proteger sus propias poblaciones. Sin el poder de Estados Unidos, la población de estos países estará en contra de la intervención, especialmente en una posición geográficamente tan desfavorable como la de los países bálticos para defenderse. En cambio, los principales miembros europeos de la OTAN, Alemania y Francia, siguen operando desde la segura posición de la profundidad estratégica y aunque estuvieran dispuestos a morir en el Báltico, seamos realistas, un escenario abstracto, sus capacidades de defensa terrestre serían insuficientes para disuadir a los rusos, que llevan años en guerra y están ansiosos por la revancha. Los ojos de todos los aliados estarán puestos en Estados Unidos, ya que estará firmemente atrincherado en Asia Oriental. Los desesperados políticos estonios, letones y lituanos rogarán a los estadounidenses que vengan. En otras palabras, esta secuencia de causa y efecto muestra con bastante crudeza que si los norteamericanos abandonan Ucrania, existe una alta probabilidad de que la OTAN deje de existir en pocos años y con ella los países bálticos. La reputación de los estadounidenses y la confianza de los aliados, también en Asia, que es la base de la Pax Americana, se derrumbarán por completo. Todo el asunto puede compararse con el preludio que fue la anexión de Checoslovaquia por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados sacrificarán el Báltico en aras de la paz, pero la Gran Guerra estará a la vuelta de la esquina. El objetivo de la guerra será el destronamiento definitivo de Estados Unidos. Para resumir las repercusiones, tenemos el fin de la OTAN, el fin del Báltico, el fin de los lazos históricos de Europa con Estados Unidos, Rusia más fuerte que nunca, apoyando plenamente a China antes de la próxima Gran Guerra Mundial por el dominio. Imaginemos ahora el escenario de la opción número 1, también desde el punto de vista de los intereses estadounidenses, ya que esto es lo que guía a los responsables de la toma de decisiones en Washington. Estados Unidos decide seguir apoyando a Ucrania. Los ucranianos siguen frenando el desarrollo de las capacidades militares rusas, reduciendo así la amenaza que Moscú representa para la OTAN. Están ganando tiempo para los europeos, y si los estadounidenses ya no temen una victoria ucraniana absoluta, que podría significar el colapso del poder del Kremlin, hay una ventaja adicional desde el punto de vista de Estados Unidos. En caso de guerra a gran escala con Estados Unidos, lo más probable es que China se viera sometido a un bloqueo naval por parte de la Marina estadounidense, y sin duda los estadounidenses bloquearían el estrecho de Hormuz. Los chinos se verían sometidos a una fuerte presión de combustible. En el caso de una Rusia fuerte, la segunda opción, harían frente a esta presión recibiendo un suministro constante de hidrocarburos desde la Siberia rusa, eludiendo el bloqueo naval. Sin este suministro, al que se podría obligar al recién derrotado gobierno del Kremlin, los estadounidenses tendrían la oportunidad de matar de hambre a Pekín rápidamente y ganar la guerra mediante un corte de petróleo crudo por tierra y mar. Hay un avance teórico en la opción número 2. Se podría dar la vuelta a la actual Rusia de Putin, es decir, se podría repetir la maniobra de Kissinger, pero esta vez contra China. Sin embargo, los estadounidenses tendrían que confiar en que los rusos realmente abandonarían a los chinos en su favor. De nuevo, pura ilusión. Así que podemos describir la opción número 1 como un debilitamiento indirecto de los chinos, al reducir el potencial de su principal aliado en caso de guerra, a través de las manos ucranianas. Hay otro aspecto muy importante en dicha política. Tirar a Rusia por el tejado antes de que Estados Unidos apunte a China es una inversión económica más rentable en un factor 100 o incluso 1000. Poner a los rusos de rodillas a través de los ucranianos costó a los estadounidenses decenas de miles de millones de dólares. Una guerra con China, que con toda seguridad se abastecerá durante mucho tiempo del petróleo ruso, costaría billones de dólares. También existe la opción número 3, el aislacionismo estadounidense.
En ella no hay una guerra mundial, pero también es una abdicación completa del papel que Estados Unidos ha desempeñado durante los últimos 80 años. Es posible que resulte beneficioso para los estadounidenses, sobre todo a corto plazo, pero sin duda significa abandonar todas las instituciones de gobernanza internacional que hicieron de Estados Unidos el imperio más poderoso de la historia, incluida la omnipotencia del dólar estadounidense. En un escenario así, también es probable un acercamiento gradual entre Europa y Asia Central, las dos regiones más poderosas del supercontinente más poderoso. De ahí el fenómeno de la consolidación euroasiática, que siempre ha sido la pesadilla de los planificadores estadounidenses. Lo más probable es que los dos centros, que no se temen mutuamente debido a su distancia geográfica, profundicen su cooperación económica sin que los estadounidenses la bloqueen. Esto seguiría ocurriendo principalmente por mar, vigilados por las flotas europea y china de alta mar. Algunos dirán que la lucha estadounidense por la supremacía no tiene sentido. El potencial demográfico de China y su geografía, que favorece a los chinos militar y económicamente al estar en el centro del comercio mundial, hacen que tarde o temprano China deba asumir el estatus de mayor hegemón. Pero el sistema chino de interferir en los asuntos fundamentales, como la formación artificial de la familia o la política de hijo único, pueden haber hecho que los chinos pongan el clavo en su propio ataúd. Las previsiones más nefastas para Pekín sugieren que en 2100 puede haber menos chinos que estadounidenses. Este puede ser, por tanto, el último momento para que los chinos aprovechen esta proximidad de potenciales. Otro motivo que, por desgracia, hace más probable la guerra en el Pacífico. En los albores de 2024 nos encontramos, por tanto, en un momento de decisiones cruciales para el destino del mundo. Estas decisiones determinarán el destino de miles de millones de personas durante las próximas décadas. La guerra ha vuelto definitivamente a la vida cotidiana del mundo, y no va a desaparecer pronto. Somos testigos de cómo se forja el nuevo orden mundial. El viejo hegemón se cree lo suficientemente fuerte como para mantener el orden actual. El nuevo pretendiente, respaldado por un conjunto de estados que desean un nuevo orden, cree que no lo es. Si no ocurre nada inesperado y ambas partes se atienen a este cálculo, el examen final será la guerra. Para Año Nuevo, nuestros deseos para que tal verificación global no tenga lugar. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.